Dicen que en las noches se escuchan sus lamentos, que vaga entre las sombras buscando lo que perdió. Pero esta vez no te vamos a contar la historia que ya conoces. Te contaremos las historias que muy poca gente conoce. Esas historias que nadie se atrevió a decir. Esto es Bitácora Black Moss, donde cada historia guarda un fragmento del miedo. Comenzamos. Hace 2 semanas, escuché a lo lejos a la Llorona. Vivo cerca del aeropuerto. Hacia allá se escuchó. Eran las 2 o 3 de la mañana. Se empezaron a oír los perros aullando, pero le hacían muy feo, como si estuvieran muriendo o siendo ahorcados. Solo de repente todo se quedó en silencio. No se oía absolutamente nada. Y fue ahí donde empezó a oírse un sonido feo, como si estuvieran matando a alguien, como si se le estuviera yendo la vida. No lo sé, pero era un llanto horrible. Se oía a lo lejos y cada vez se escuchaba más fino el llanto. Hasta se dejó de escuchar. Me asomé a la calle para ver si se veía algo y solo vi 2 perros debajo de un carro. Los perros estaban hechos bolita, como si tuvieran mucho miedo, como si algo los estuviera asustando. Pero yo no vi nada. Les cuento que hace años, cuando tenía como 7 u 8, bien recuerdo en aquel entonces, la casa en la que yo vivía era muy sencilla, una casa de barro, forrada. En aquel entonces recuerdo que en el pueblo donde vivía había fiestas que terminaban hasta altas horas de la noche, en madrugada. Mi cama estaba pegada a la pared que daba hacia la calle. En esa misma cama dormíamos 3 personas, mi mamá en la orilla, mi hermano en medio y yo pegado a la ventana. Ya era noche y la verdad desconozco la hora porque era un niño. Solo recuerdo que la luna estaba en su punto más alto. Y aclaro, era luna llena. Se podía ver claramente hacia afuera, ya que la luna iluminaba muy bien. En su momento, los perros de la calle empezaron a aullar, a ladrar muchísimo. Yo pensé, debe de venir gente de la fiesta. Y por curioso, como todo niño, fui abriendo un hueco en la ventana para ver quién era, pero no se veía nadie. De repente, escuché un llanto que no se podía distinguir. Se mezclaba con el aullido de los perros y de un momento a otro, silencio. Pero un silencio abismal. Realmente llegué a creer que me había quedado sordo porque no podía escuchar nada. Fue ahí cuando escuché nuevamente un llanto de dolor, de desgarro, un sufrimiento que te eriza la piel. Cuando escucho eso, me asomé rápido para ver qué era o quién era, pero no se veía nadie. Dejé de escuchar por un momento nuevamente, cuando de repente escuché el llanto aún más fuerte, como si estuviera más cerca, y ahí sí me dio miedo. Después de un rato, intenté calmarme y volví a asomarme a la ventana, pero de nuevo no se veía nada. Pensé que todo había terminado y hasta me había dado la vuelta para dormir, cuando literal sentí como algo se detuvo frente a mi casa. Es una sensación que sabes que alguien está ahí, que sabes que alguien te observa. Y algo me decía, no te asomes. Me moví lento, lo más posible que pude, y me asomé por un hueco que hice en la cortina. No sé cómo pasó, pero empecé a sentir frío en todo el cuerpo, y al asomarme pude apreciar una figura femenina flotando, no tan lejos del suelo, pero se veía que estaba flotando, con su cabeza agachada y un cabello largo que le cubría el rostro. Estaba de perfil, no de frente. Vi sus manos y estaban negras, como si estuvieran sucias, pero su ropa era muy blanca. La luna resaltaba más el color de su ropa.
Era como si fuera neblina lo que estaba formando el cuerpo de esa mujer. Sentí mucho miedo, no sabía qué hacer, me había quedado petrificado, no me podía mover, yo solo sentía que llevaba minutos y minutos viendo a esa mujer, cuando de repente sentí un frío abismal en mi cuerpo y sentí como si la mujer fuera a voltear a verme. Rápidamente y sin saber qué hice, no sé cómo pude voltear y de nuevo intenté acostarme, taparme y ocultarme. Y entonces la vi. Vi esa silueta dentro de mi casa, dando vueltas, como buscando algo. Dio vueltas por la casa, como lamentándose o quejándose. De repente, ese lamento se detuvo, pero vino lo peor. La puerta se empezó a azotar, como si quisiera entrar, como si supiera que estaba dentro. Yo escuchaba los golpes en la puerta, cada vez más fuertes, e intenté ponerme las cobijas encima. Después de eso, no recuerdo nada. Creo que me desmayé por el miedo, pero esa imagen sigue atormentándome hasta el día de hoy. Hoy en día la he escuchado, una o dos veces más. Se me viene a la mente aquella imagen que vi cuando era pequeño. La verdad, no recomiendo buscarla o querer vivir esa experiencia. Es un miedo aterrador. La piel se te eriza, empiezas a sudar frío. Y creo que a veces, a las 3 de la mañana, la he escuchado. O han sido accidentes. No quiero asomarme, no quiero verla de nuevo. Mi mamá la escucha desde hace varios años. Dice que su llanto es lo más horrible que ha escuchado, que te quedas paralizado. Pero hay algo más. No sé si sea la Llorona, pero mi abuela cuenta que cuando mi mamá era bebé, casi de recién nacida, una señora se la quería llevar. Siempre atravesaba el patio trasero y se quedaba parada. Pero una noche, dice mi abuela, que escucharon a mi mamá llorar y al entrar al cuarto estaba esa mujer, ahí, al lado de la cuna de mi mamá. Y al prender la luz, esa mujer desapareció. Pero eso no fue lo último. Esa mujer se seguía apareciendo cada día en el patio y mi abuela tenía que correr, agarrar a mi mamá y ponerse a rezar. También, en lo personal, yo la he escuchado varias veces, pero no sé si sí sea la Llorona o sea algo más. Algunos dicen que la Llorona es una leyenda. Otros creen que es una advertencia. Pero estas historias no salieron de libros, salieron de quienes la escucharon, de quienes la vieron, de quienes la sobrevivieron. Esto fue Bitácora Black Moss. Y recuerda, si esta noche escuchas un llanto fuera de tu ventana, no te atrevas a mirar. Nos vemos en el próximo video, si sigues aquí.